Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en nuestro canal, su espacio favorito para chismear, analizar y fantasear sobre las parejas más icónicas de la televisión. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y te invito a que te suscribas para no perderte ningún detalle de los dramas, romances y secretos que rodean a nuestros famosos favoritos. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una historia llena de química, de rumores, de expectativas y sobre todo, de mucho talento. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que incendió la pantalla en Erkenzikuş, y que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Durante los siguientes minutos vamos a explorar la intensidad de su relación, tanto dentro como fuera del set. Vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores de romance, los indicios que nos hicieron pensar que había algo más allá de la amistad, y las razones por las que quizás su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, anécdotas y un análisis profundo de la dinámica entre estos dos talentos turcos que nos robaron el aliento. No se lo pierdan. Pero antes de empezar, un pequeño favor, asegúrense de darle like a este vídeo si les gusta el tema, y de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las historias que más les interesan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al escucharlos juntos evocan imágenes de paisajes turcos, puestas de sol románticas y por supuesto, la chispa innegable que compartieron en Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en algunos países. La serie, un éxito arrollador a nivel internacional, nos presentó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático, y a Sanem, una joven soñadora y llena de energía. Desde el primer capítulo, la química entre Can y Demet fue palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba una conexión que iba más allá de la simple actuación. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estarían Can y Demet realmente enamorados? ¿Sería su romance algo más que una simple estrategia de marketing para promocionar la serie? La verdad es que durante meses, los fans estuvimos divididos entre la esperanza y el escepticismo. Había tantas señales que apuntaban a una relación real. Sus interacciones fuera del set eran adorables. Se les veía bromeando, riendo, compartiendo momentos cómplices que no parecían forzados ni actuados. En las entrevistas se elogiaban mutuamente, destacando la profesionalidad y el talento del otro, pero también dejando entrever una admiración y un cariño que trascendían lo meramente laboral. Recuerdo especialmente un vídeo que circuló por las redes sociales, donde se veía a Can y Demet bailando juntos en una fiesta del equipo de Erkenzikuş. La complicidad en sus movimientos, la forma en que se miraban a los ojos, era evidente que había una conexión especial entre ellos. Los gestos sutiles, los roces accidentales que parecían intencionales, las risas compartidas mientras susurraban cosas al oído, todo alimentaba la llama de la especulación. Era un festín para los fans que buscaban cualquier migaja de evidencia para confirmar su teoría del romance. Además, ambos eran solteros y atractivos, lo que alimentaba aún más la fantasía de un romance entre ellos. Los fans crearon infinidad de edits con sus fotos y vídeos, musicalizados con canciones románticas, imaginando cómo sería su vida juntos si realmente fueran pareja. Era una locura colectiva, una fiebre que contagió a personas de todas las edades y nacionalidades. Los foros online se llenaban de debates apasionados, análisis minuciosos de cada entrevista y gesto, y hasta traducciones de artículos de prensa turca que prometían revelar la verdad detrás de su relación. Incluso algunos fans llegaron a viajar a Turquía con la esperanza de encontrarse con ellos y obtener una foto o un autógrafo que confirmara sus sospechas. Pero por supuesto, también había razones para ser escépticos. La industria del entretenimiento es experta en crear ilusiones y en explotar la química entre los actores para generar interés en sus proyectos. Muchos argumentaban que el romance entre Can y Demet era simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada. Una herramienta para mantener la serie en boca de todos y asegurar el éxito de audiencia. Los más cínicos incluso afirmaban que todo era un montaje, una actuación meticulosamente planeada para alimentar la fantasía de los fans y generar más ingresos para la producción. Además, ninguno de los dos confirmó nunca abiertamente su relación. Aunque tampoco la negaron rotundamente, lo que dejaba la puerta abierta a la especulación.
Sus respuestas a las preguntas sobre su romance eran siempre ambiguas, evasivas, dejando entrever que había algo, pero sin llegar a dar una confirmación definitiva. Jugaban al despiste alimentando la curiosidad de los fans pero sin comprometerse a nada. Parecía que disfrutaban del misterio y la incertidumbre que rodeaban su relación. Y luego la serie terminó. Y con el final de Erkencicus, también pareció desvanecerse el romance entre Can y Demet. Ambos siguieron adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos y eventualmente encontrando el amor en otras personas. El silencio se apoderó de su relación, y las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real se fueron desvaneciendo poco a poco. Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación terminó poco después. Este compromiso, aunque efímero, fue un golpe duro para muchos fans que aún soñaban con Can y Demet juntos. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, generando una ola de reacciones que iban desde la decepción y la tristeza hasta la incredulidad y la rabia. Muchos se sintieron traicionados, como si Can hubiera roto una promesa tácita que les había hecho a sus seguidores. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio también llegó a su fin. La boda de Demet fue un evento mediático que acaparó la atención de la prensa turca y de sus fans en todo el mundo. Parecía el final feliz que muchos esperaban para ella, pero la felicidad duró poco. La noticia de su divorcio fue otro jarro de agua fría para aquellos que aún creían en el destino y en las segundas oportunidades. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo amor real o fue todo una ilusión? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos conocen la verdad detrás de esa química innegable que nos enamoró a todos. Es probable que haya habido una atracción genuina, una conexión especial que floreció durante el rodaje de la serie. Pero tal vez las presiones de la fama, las expectativas del público y las exigencias de sus carreras les impidieron llevar su relación a un nivel más profundo. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. La clave podría estar en la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo. La fama y la fortuna pueden ser un catalizador para el amor, pero también pueden ser una barrera insuperable. La vida de los famosos está llena de viajes, compromisos y proyectos que dificultan la estabilidad y la intimidad necesarias para construir una relación duradera. Además, la constante exposición mediática y el escrutinio público pueden ejercer una presión insoportable sobre cualquier pareja. Pero más allá de si hubo o no un romance real, lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron Can y Demet en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su talento, su carisma y la química que compartieron en Erkencicus los convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión. Y eso, al final, es lo que importa. Su legado perdura en la memoria de sus fans, quienes siguen disfrutando de la serie y reviviendo los momentos mágicos que compartieron en la pantalla. Su historia, real o ficticia, nos enseña el poder de la conexión humana, la magia de la actuación y la capacidad que tiene el entretenimiento para hacernos soñar y creer en el amor. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas. Y es que al final, la fantasía es una parte fundamental de nuestra experiencia como espectadores. Nos permite escapar de la realidad, evadir nuestros problemas y conectar con emociones que a veces reprimimos en nuestra vida cotidiana. Y Can y Demet, con su talento y su carisma, nos brindaron esa oportunidad de soñar y creer en la magia del amor. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la intensidad de su química en Erkencicus, los rumores de romance que los rodearon y las razones por las que quizás su historia no tuvo el final feliz que muchos deseábamos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún detalle de los próximos vídeos que estaremos subiendo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las historias que más les interesan. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Ahora bien, para añadir más contexto y profundidad a la historia, podemos analizar las carreras individuales de Can y Demet después de Erkencikus. Ambos han seguido caminos diferentes, pero ambos han logrado consolidarse como figuras importantes en la industria del entretenimiento turco e internacional. Can Yaman, con su atractivo físico y su talento actoral, ha conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Ha participado en varias series de televisión, algunas de las cuales han sido un éxito rotundo en países de América Latina, Europa y Oriente Medio. Su carisma y su personalidad arrolladora lo han convertido en un embajador de la cultura turca y en un ícono de la moda y el estilo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Ha participado en varias películas y series de televisión, consolidando su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Su belleza natural y su encanto personal la han convertido en una musa para muchos diseñadores y fotógrafos. A pesar de que sus caminos se han separado, la química entre Can y Demet sigue siendo recordada y celebrada por sus fans. Su historia es un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede trascender la pantalla y conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y aunque no hayan tenido el final feliz que muchos esperábamos, su legado perdura en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca.